Doy la bienvenida a nuestra compañera Andrea Gómez. ¿Cómo estás, Andrea? Me da mucho gusto tenerte, pues aquí en este programa, participar en esta co-conducción a propósito de este tema, pobreza en México, una lucha que no acaba. Sí, así es. Muchas gracias, Osimo, y a todos los que nos ven en el programa. Y sí, la pobreza que no se ha logrado erradicar del todo, y no solo en México, sino en la mayor parte del mundo. En el país, ya lo decías tú también hace unas semanas con tu investigación, hay 249 municipios en pobreza extrema, siendo Oaxaca la demarcación con mayor número de municipios pobres, 139. Sí, pues en efecto decíamos, ¿no? Se trata de una pobreza que tampoco se puede borrar, pues de un plumazo. Me parece que son problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y que sí, hay que señalarlo también, se profundizaron durante estos años del neoliberalismo en México, pues los datos ahí están, en el sentido de que la desigualdad se profundizó, el número de personas que empezaron a acaparar pues la riqueza de este país se redujo y también se amplió pues el número de aquellos que quedaron fuera prácticamente de algún tipo de desarrollo y que pues hoy estamos viendo, Andrea, que hay en México todavía muchos municipios que tienen niveles de pobreza similares a los del África subsahariana. Sí, Sosimo, de hecho, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, indican que tan solo en el primer trimestre de 2023, alrededor de 47 millones de mexicanos no pudieron ni siquiera adquirir la canasta básica alimentaria, incluso con todo su ingreso laboral. Los principales estados fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Estos se encuentran en un mayor porcentaje de pobreza laboral. Sí, porque además tendríamos que señalar, Andrea, que pues todo el Estado mexicano se estuvo también orientando pues a profundizar esta desigualdad durante mucho tiempo y que pues decíamos no es tan sencillo realmente erradicar la pobreza en un país con tantas carencias, con falta de caminos, con falta de infraestructura, por ejemplo, en materia de electricidad, con falta incluso pues de inversión en determinados lugares. Y también recordar que pues México ha atravesado junto con el mundo una situación muy complicada en materia económica porque a esta situación que decimos, Andrea, que ya viene desde hace tiempo, pues habría que sumar que una pandemia que paralizó la economía de México, de América Latina, del mundo, pues casi por 2 años, y que incluso cuando empezaron de nueva cuenta a reactivarse los procesos económicos, lo fueron haciendo paulatinamente, fue un frenón económico lo que ocurrió sobre todo a partir de 2020 y por supuesto que esto vino pues a complicar la situación económica. A esto también, Andrea, incluso tú nos lo informas en tu investigación, pues se sumó la guerra en Europa del Este, en la que participan dos países que son productores de grano a nivel mundial, Ucrania y Rusia, y que pues eso vino a complicar aún más la cuestión económica. Hay que recordar que en todo el mundo la inflación se elevó, en algunos países hasta 2 dígitos, y pues sí, Andrea, vimos que esta situación coyuntural pues vino a profundizar la pobreza en México también. Sí, de hecho, Sósimo, el porcentaje de pobreza laboral en este trimestre, en este primer trimestre, es superior al observado en el primer trimestre de 2020, que fue cuando estábamos en el marco de la pandemia, ¿no? Y lamentablemente son un total de 18 entidades las que están sufriendo de esta situación. Encabezan la lista Michoacán, Aguascalientes, perdón, y Guanajuato. Y es que, por ejemplo, en 2020 alrededor de 66.9 millones de mexicanos tampoco tenían los recursos suficientes para adquirir estos bienes y servicios esenciales en sus hogares. Y tendríamos que preguntarte también, Andrea, en esta investigación que tú has hecho, pues te referiste también a la aplicación de programas públicos, pues hay que señalar, pues sí, no había habido un gasto público en materia de bienestar, de seguridad social, de salud, de apoyos a los pequeños productores en estos años,
como no lo había habido en hace muchísimo tiempo en México, y quería preguntarte si es que se puede concluir alguna incidencia de esta reorientación del gasto en estos años. Sabemos que la situación es muy complicada y que precisamente, probablemente, si no, de no haberse orientado el gasto en una ayuda hacia la propia sociedad que menos recursos tiene, tal vez los datos serían todavía pues más desalentadores. Sí, Sosimo. Entrevisté a dos economistas. Uno es Octavio Rivas, es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, y él considera que el impacto causado por la pandemia y ahora el conflicto Rusia-Ucrania ha contribuido gravemente a la pobreza. Sin embargo, él nos comenta que no fueron suficientes ni tampoco lograron alcanzar resultados efectivos las estrategias implementadas por el gobierno de México. Si les parece, vamos a ver el primer corte. La recuperación económica ha sido bastante lenta y lo será durante los próximos años. Este incremento de pobreza que se registró con la crisis de la COVID-19 indudablemente nos va a tomar mucho tiempo para poder recuperar la senda que ya habíamos podido por lo menos frenar o que el incremento no fuera tan amplio. Entonces todavía nos llevará un par de años, incluso una década al menos, poder recuperar esos índices anteriores, sin contar pues todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y respecto a esta crisis se le suma el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, y eso también tuvo unos efectos muy considerables. En la pandemia ya traíamos también interrupciones en las cadenas de suministro, y con el conflicto armado se agrava todavía esta cadena de suministro. Principalmente lo vimos con algunos alimentos, como con el trigo, que llegó en un cierto momento en el que se impidió el traslado de trigo, y eso impactó en muchas partes del mundo en los precios de los alimentos básicos, principalmente en Europa. Y acá en México también sufrimos efectos inflacionarios muy fuertes que se importaron desde Ucrania por este impedimento de las cadenas del suministro, sumado a lo que ya traíamos con la COVID-19. Entonces, Pues sí, se advierte una situación compleja porque, pues como bien explica el propio investigador, pues a veces se afectan las propias cadenas de suministro, como ocurrió precisamente por la pandemia y como ocurrió con la guerra en Ucrania, y entonces pues el asunto no se resuelve solamente con que la propia población disponga de mayores recursos precisamente para su subsistencia. Por supuesto que qué bueno que existan y qué bueno que se sigan manteniendo esta visión de reorientar el propio gasto público, pero pues el investigador advierte de cómo esta situación a nivel mundial que ocurrió con la pandemia y con la guerra, pues rompieron cadenas de suministro, y lo que a veces entonces puede ocurrir es que aunque haya algún tipo de recurso disponible, no hay que comprar porque están rotas precisamente las cadenas de suministro. Esto es a lo que también él se refería, André. Sí, Sosimo. Y es importante también resaltar que, de acuerdo a la investigación, durante los 3 primeros meses de este año, el valor de la canasta básica aumentó en un 10.2 por ciento en áreas rurales y un 10.4 en áreas urbanas, obviamente debido a la inflación, ¿no? Estos incrementos superaron la inflación anual promedio del trimestre, y los alimentos y las bebidas consumidas fuera del hogar, así como, por ejemplo, el jitomate y lo que es la tortilla, ha aumentado sus precios. También la leche de vaca, ¿no? Como bien comentas, sí, nos vemos en una situación bastante compleja, a pesar de que se han implementado diversos programas sociales, ¿no? Durante esta administración. Bien nos decías, las pensiones a adultos mayores, para las personas con discapacidad, las becas a estudiantes, programas sociales también como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Y resaltar también me parece, Andrea, que sí, este aumento de la canasta básica de hasta 10.2%, pues no fue privativo del país. Hay que señalar que se trató de un fenómeno mundial, y que con todo y los problemas que han habido, pues México ha empezado ya a reducir
este aumento de 10.2% de aumento en la canasta básica, sobre todo en el ámbito rural, fue momentáneo y que pues hoy lo tenemos en niveles que han sido ya más manejables. Por supuesto que no echamos las campanas al vuelo, ni estamos diciendo que el problema no sea importante. Por supuesto que lo es, pero también señalar que al mismo tiempo ha ido bajando esta inflación, y también que la propia población tuvo herramientas para poder enfrentar esta inflación, mayores herramientas para enfrentar esta inflación, tan solo pues con un aumento en los propios salarios mínimos que impactó el aumento a salarios generales. Y precisamente por eso también pues la propia población tuvo mayores herramientas para enfrentar esta inflación. Aumento a los salarios por un lado, y también los propios programas sociales a los que ya te referías, Andrea. Sí, de hecho una versión complementaria, vamos a ponerlo de esta manera, es la que nos hace el economista Juan Dávalos López, que es profesor en la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma Nacional de México, en la UNAM. Definitivamente nos dice también que al contraste de Octavio, que las políticas implementadas en el gobierno actual fueron suficientes, ¿no? Y se puede ver, como tú bien lo comentas, con el salario mínimo. Sin embargo, antes de pasar con el economista en la UNAM, me gustaría terminar la participación que tuvimos con el especialista Octavio Rivas, sobre esta opinión que nos dice que las políticas públicas que implementó México fueron deficientes. ¿Te parece si vamos al segundo corte? Adelante. Y sobre el tema laboral, pues más allá de esa cuestión inflacionaria y de los productos, en el tema laboral es definitivamente en México quedamos mucho a deber. Simplemente no hay una política industrial bien articulada con políticas de generación de empleo que puedan propiciar la generación de mayores empleos dignos y decentes, principalmente en la formalidad esencialmente. Y si bien durante los últimos años se han venido incrementando o vemos un incremento que se celebra del empleo formal, no precisamente obedece a políticas implementadas por las administraciones, sino por un efecto global en el que pues, hay ciertas empresas, como lo vimos con el caso de Tesla, que se vienen a instalar a México, a nuestro país, por los atractivos económicos regionales que puede tener. Por ejemplo, las cadenas de suministro cercanas, las facilidades los trámites burocráticos que tal vez puedan ser más fáciles, pero pues el elemento fundamental que al final de cuentas es el precio, el precio del trabajo, que en México sigue siendo comparativamente inferior con relación a estos países. En efecto, pues el precio del trabajo, lo que se le paga a los trabajadores mexicanos, sigue siendo muy inferior a lo que se les paga a los trabajadores, sobre todo de los países industrializados. En eso se basó prácticamente todo este periodo neoliberal, supuestamente atraer inversiones. ¿Cómo se atraen las inversiones? Pues diciéndoles prácticamente vengan y aquí van a tener que pagarles muy poco a sus propios trabajadores, van a tener una suerte de legislación muy laxa con respecto del medio ambiente, con respecto de los propios derechos laborales, etcétera. Así fue, es lo que se señalaba, que México era competitivo supuestamente para atraer inversiones en ese sentido. Me parece que ahora pues no es así. Por supuesto que hay remanentes, tampoco de un día para otro los trabajadores mexicanos van a poder ganar igual que los estadounidenses. Es un asunto mucho más complejo, por ejemplo, y por supuesto que sí, estas empresas como Tesla pues vienen todavía a aprovechar estas ventajas, sobre todo que tienen en materia de lo que le pagan a los trabajadores mexicanos, pero hay que señalarlo, pues ya no les van a pagar lo que les pagaban, lo que les tendrían que haber pagado pues hace 6 años, cuando prácticamente el salario estaba totalmente depauperado. No estamos diciendo que ya haya recuperado todo el poder adquisitivo que quisiéramos, pero por supuesto que pues sí, ya es un salario más competitivo por un lado, y por otro, pues también hay que recordar que la instalación de Tesla en el país se condicionó a que no se utilizara agua que fuera potable precisamente para el consumo humano.
Sí, Sosimo. También hay que recordar que el gobierno mexicano implementó otras estrategias contra esto que fue el COVID. Estrategias como para mitigar la marginación social, como el outsourcing, también lo que ya comentábamos, el aumento del salario mínimo en casi un 100%, también estos subsidios energéticos y alimentos, también la generación de miles de plazas ligadas a obras de infraestructura, como la de Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA, las carreteras también, los acueductos y las presas. Y quiero también señalar que es importante tener en cuenta que no solamente México claramente atravesó por esto, ¿no? Sino también nos vimos, eh, se vieron arrastrados a todo lo que fue el COVID, también otros países en América Latina, ¿no? Y hay que recordar también que no solo las políticas públicas, de acuerdo con el economista Octavio Rivas, fueron insuficientes para México, sino también para países como lo fue Colombia y Argentina. En el caso de Argentina, cabe destacar que generó una importante deuda misma que se ha convertido en un lastre. De esto también hace cuenta el economista Juan José Dávalos López, profesor en la Facultad de Economía en la UNAM, ¿no? ¿Te parece bien si escuchamos la última parte de la entrevista con el economista Octavio Rivas? Adelante, claro que sí. Y en términos económicos no hay amplias disparidades. Al ser países que estamos en vías de desarrollo y con una estructura económica que sigue dependiendo fuertemente de las exportaciones, también un componente de precio del trabajo bastante bajo, una gran concentración de trabajadores en la informalidad, pues diríamos que las políticas al final también tienen ciertas diferencias según si se implementan de la manera en el ámbito local o en el ámbito federal, pero en el aspecto económico creo que el principal balance es que los países de América Latina y el Caribe registraron un atraso en el que no hubo política que pudiera hacer frente de una manera pues muy amplia a la crisis de COVID-19, pero hay países que sobresalen y que hay menciones, como en el caso de Chile, que pudo contener, o de Costa Rica, que pudo contener de una manera un poco más eficiente el tema económico y también en tema de salud implementaron una buena política de salud. Sin embargo, también hay que considerar que son países considerablemente más pequeños en el caso de México, pues bueno, la facilidad para implementar una política de salud en estos lugares, obviamente pues pudiera facilitar un poco el tener una recuperación en el ámbito de la salud o en el ámbito económico. Y señalar que no solamente son más pequeños, como bien lo ha apuntado el investigador, sino que también no tienen los problemas estructurales que México heredó de los últimos años, una sociedad profundamente desigual y además, pues un gobierno en su momento aquí en México, pues controlado por una cúpula que había desmantelado todo el sector de salud de este país, que había privatizado prácticamente, que había dejado como cascarones los hospitales públicos y que había, decíamos, concesionado a privados los servicios al interior de estos hospitales. Eso por un lado. Y por otro, pues también hay que recordar que México, al salir de este periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues ya acumulaba unos índices de desigualdad muy, muy profundos que lo llevaban a estar entre los 10 países más desiguales de todo el planeta. Entonces, pues sí, hay condiciones complicadas que se generan entre una nación y otra. Y yo algo que podría señalar, Andrea, tengo esa convicción, es que si esta pandemia hubiera tocado en tiempos de Fox, de Calderón o de Peña Nieto, realmente los estragos hubieran sido mucho, mucho más graves, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista económico. Ya nos podemos imaginar la venta de vacunas, el acceso a ellas, pues prácticamente con base
en nepotismo, en compadrazgos, en corrupción, la venta en las farmacias. Ya nos podemos imaginar una situación muy, muy complicada con una economía en la lona, y sí me parece que es importante señalar que, claro, que hay también deficiencias, que también hay retos que se tienen que resolver en este asunto, pero me parece que pues la pandemia que se hubiera enfrentado bajo estos gobiernos, pues hubiera tenido unos resultados todavía más complicados para el país. Así es, Osimo. De hecho, el profesor en economía, Juan José Dávalos López, nos comenta que actualmente México no se encuentra en medio de una crisis de gran magnitud, ni tampoco existe una tendencia regresiva abierta en el país. Él nos dice que no estamos enfrentando una crisis comparable, no sé, a la de la experimentada en el pasado 1994, ¿no? Con este efecto tequila, en donde en ese momento, como bien comentas, se produjeron quiebras bancarias, ¿no? Y lo mismo hubiera pasado a lo mejor en administraciones anteriores con esta emergencia sanitaria, ¿no? Nos comenta también que tampoco fue necesario rescatar instituciones financieras respaldadas por el Estado, ¿no? Entonces sí es importante también tener en cuenta ese tipo de situaciones. El economista Dávalos López nos dijo en entrevista que a pesar de que México bueno, se vio envuelto en esta pandemia por COVID-19 y ahora con el conflicto armado, ha enfrentado de manera eficiente estos desafíos económicos y sociales. ¿Te parece si escuchamos lo que nos dice? Adelante, va. Lo que se hizo fue lo correcto. O sea, de un lado no contratar deuda, de otro apoyar a los grupos más desfavorecidos, buscar en la medida de lo posible revertir toda esta creciente y acelerada desigualdad en la distribución del ingreso, que una distribución regresiva del ingreso que se implantó en estos últimos 35 años por el neoliberalismo, y la otra pues es creación de infraestructura nacional, que en última instancia sí permite crear empleo, permite, sí se abre la puerta a la inversión extranjera, eso es cierto, estamos en un marco en el cual estamos muy atados a la economía de América del Norte, de Estados Unidos, de Canadá, pero con una regulación, hacer valer la rectoría del Estado y permitir que en última instancia también se genere, digamos, cuerpos integrales de industria mexicana. O sea, estoy hablando de reindustrializar a México. Pues interesante la opinión de este doctor, de este investigador Dávalos. Pues sí, me parece que habla acerca, Juan Dávalos, acerca también de pues este proceso de industrialización que México pues ha requerido precisamente para acceder a mejores tasas de crecimiento. Recordar esta parte, Andrea, que durante la época del neoliberalismo ramplón, pues México no creció prácticamente nada. Hay que recordar que el crecimiento fue de alrededor del 0.1% en todo este periodo, y hay todavía quienes están señalando que se tienen que volver a este tipo de políticas, y que dicho sea de paso, no se han erradicado del todo. Falta profundizar en este sentido, pero sí, creo que es importante pues señalar que el volver a las políticas neoliberales sería volver a la concentración del ingreso, concentración de la riqueza, por un lado, y también pues a un crecimiento prácticamente nulo. Sí, así es, Osimo. Como bien comentas, volver sería perder todos estos beneficios, ¿no? Que hemos logrado, que la población vulnerable ha logrado, que poblaciones que hasta el momento no podían que no podían acceder a ciertos derechos humanos, se vean otra vez envueltos y otra vez perjudicados, ¿no? Sí. También quisiera recordar que otras políticas
instrumentadas para reducir el impacto económico han sido estos apoyos financieros que se han dado a las microempresas, también estos apoyos a los trabajadores informales, estas medidas implementadas para aliviar la carga financiera de las empresas, como la reducción de impuestos o la ampliación de plazos para el pago de impuestos. Y de igual manera se activaron programas como el Mercado Solidario, las tandas para el bienestar, créditos Fonacot, medidas Banjico. Y como bien comentabas, yo creo que de haber estado en otra administración, en una administración pasada, no se hubieran implementado, no se hubieran instrumentado este tipo de políticas, ¿no? Al contrario, se hubieran beneficiado a los que más tienen y bueno, o sea, el beneficio no sería para las personas vulnerables que tuvieron que perder su trabajo debido a la pandemia o que se vieron envueltas en muchas situaciones, ¿no? Sí, de hecho podríamos anticipar, Andrea, que estos programas pues serían aquellos a los que ya nos tenían acostumbrados, en este caso para enfrentar la pandemia, supuestamente desde el punto de vista económico, pues el darle más dinero a los que más tienen. De hecho, eso era lo que demandaban el sector empresarial, lo que demandaban estos economistas que siempre han estado dispuestos a justificar los recursos que se destinan a los que más tienen. Decían que era necesario que se enviaran los recursos a los grandes empresarios porque así ellos iban a mantener los empleos y entonces de manera indirecta se iba a beneficiar a la población. Pues ya nos conocemos ese cuento y nos lo conocemos pues en carne propia. ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Cuando ocurrían este tipo de asuntos, sí, todos los recursos iban a los grandes empresarios. Ellos de todas maneras terminaban parando la producción, de todas maneras terminaban despidiendo de manera masiva a trabajadores y dejando prácticamente en la calle esa supuesto derrame económico que caería hacia los estratos más bajos, en realidad nunca llegaba. Ellos nunca perdían ningún privilegio, mantenían siempre su nivel de vida y ¿a costa de quién? Pues a costa de las personas que quedaran fuera de cualquier tipo de apoyo. Ahora en este sentido, pues no se les otorgó este tipo de apoyos que ellos estaban demandando y pues ahí los vemos, tampoco se cayeron sus empresas como decían y que entonces México se iba a convertir en un país similar a alguno africano. Todo eso que señalaron pues tampoco ocurrió y pues más bien algunas personas tuvieron, o el grueso de las personas tuvieron al menos algún ingreso para enfrentar pues esta situación que sí fue muy y sigue siendo todavía complicada en materia económica y que se generó a partir de la pandemia. Sí, así es, Osimo. Y también quiero destacar este incremento al salario mínimo porque realmente es una medida que ha buscado reducir la pobreza. Se ha experimentado un aumento cercano al 100% y esto representa un logro muy, muy importante para los mexicanos y para su calidad de vida. Sin embargo, también hay que aclarar que no ha sido suficiente, ¿no? Pues apenas representa una fracción mínima de lo que era el poder adquisitivo de que se tenía en la década de los 80s. Me gustaría que fuéramos a un siguiente video. El especialista Juan José Dávalos nos habla sobre esto. Entonces, el aumento del 100% del salario no es un dato menor. La segunda, la distribución de todos los programas de bienestar en todas sus formas. Eso necesariamente incide en reducir los índices de pobreza. Así es, y es que es importante también señalar este asunto porque también el discurso que se ha tratado de posicionar entre la Alianza Va por México es que este tipo de programas no sirven para nada, que supuestamente no tienen ninguna incidencia y pues no, hay que señalar que precisamente estos programas sociales además no se dan ya con fines clientelares y esto me parece muy importante porque hay quienes pueden decir es que te los dan si es que votas por tal o cual partido. Hay que recordar que sí ocurrió esto pues en tiempos de el Procampo, por ejemplo con Salinas, etcétera, que prácticamente se condicionaban
este tipo de programas a personas que participaran de alguna manera apoyando a tal o cual grupo político. Hay que señalar que también una de las ventajas ahora es que estos programas son de carácter universal. Por ejemplo, el de adultos mayores, pues va a todos los adultos mayores independientemente del sector económico al que pertenezcan, del sector productivo, de la condición social, de la clase social, es decir, pues se otorgan de manera universal y por lo tanto nadie puede señalarse que es que si votas por este partido te vamos a dar programa. Pues no, el programa es un derecho que tienen en este caso las personas adultas mayores de manera universal, independientemente de la participación política, de las filiaciones políticas que tengan. Sí, también para los panistas, sin cuestionarlos, para los priistas, para los perredistas, etcétera, pues está este programa y a nadie se le pide que cambie sus preferencias políticas en ese sentido y así podemos pues señalar a los demás. En este caso pues por ejemplo el de las personas con discapacidad que también ya se anunció porque en un momento era solamente para los sectores de los estratos bajos, económicos bajos, este programa para las personas con discapacidad ya se anunció que ya inició el proceso para que sea de manera universal, independientemente del estrato económico al que pertenezcan, también recibirán un apoyo. Entonces, este tipo de apoyos, uno, tienen carácter universal. En primer lugar, no está condicionado a que se vote por uno u otro partido. Y también, en tercer asunto, pues señalar que la mayoría de las personas que son beneficiadas con estos programas, pues son los hogares que menos tienen. ¿Por qué? Pues porque son mayoría. Los hogares más pobres en este país, pues son mayoría y que precisamente por eso estos recursos van de manera mayoritaria hacia ellos. Señalar esto por un lado y por otro lado también, Andrea, pues esto que ya se comentaba con respecto del propio salario, hay que recordar que el salario mínimo durante este periodo de los 80s al 2018 perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ahora revertirlo, es un proceso que me parece ha dado pasos importantes. Hay que recordar que en el primer año del actual gobierno se aumentó en 100%, en más del 100% el salario desde el punto de vista nominal y que representó en una apreciación del salario en términos reales que hoy acumula precisamente más del 50%. En ese sentido, es importante también señalar este asunto de que se ha detenido el deterioro del poder adquisitivo de los salarios en México, pues a partir de una decisión de política económica distinta. Sí, regresando tantito a lo que decías de las pensiones para los adultos mayores, creo que es importante resaltar que también se da sin intermediarios, ¿no? Creo que eso es algo importante de decir, porque muchas veces antes se hacían también estas tranzas, vamos a ponerlo de esta manera, en las que se suponía se daba el apoyo al adulto mayor y nunca llegaba, ¿no? También lo mismo con las personas con discapacidad. Y ahora, sin embargo, se ha dicho mucho, o bueno, es una de las reglas, que se tiene que entregar a la mano de las personas mayores. En caso de que alguna persona mayor no pueda ir a recogerlo, son los mismos miembros del programa los que se acercan a sus domicilios y bueno, realizan todo un proceso, pero justamente para darles el dinero en la mano, ¿no? Que no haya intermediarios, que no haya otras personas que se pudieran quedar con este recurso tan importante para que puedan mejorar su calidad de vida. Sí, claro. Y también lo mismo, ¿no? Lo que comentabas de la universalidad, ahora también para los niños, los niños que, por ejemplo, que estudian en la Ciudad de México y todo, de preescolar, primaria, secundaria, también ahora ya cuentan, ¿no? Con esta beca, mi beca para empezar, en donde se les da un apoyo mensual para que puedan apoyarse para continuar estudiando. Y bueno, recordar que la educación es muy importante para que puedan seguir superándose y para que podamos erradicar un poquito esta brecha de pobreza que existe en México. Así es. Pues sí, y señalar que esta recuperación, por un lado, de los salarios mínimos, pues también va acompañada de la entrega de estos programas sociales. Sí.
¿Te parece que vayamos con la siguiente parte de la entrevista? Sí. Vamos a escuchar la siguiente parte. Pero sí podríamos decir que no se ve una catástrofe definitivamente, ni hay una tendencia regresiva abierta, como decir es que estamos ante una crisis mayúscula, como en el caso, por ejemplo, de cuando se vivió la crisis del 94, ¿no? La llamada crisis del efecto tequila, las quiebras bancarias de la banca nacionalizada que se había reprivatizado, que quebró y que finalmente seguimos pagando los rescates de aquello, ¿no? Eso ni se toca. Entonces, sí, pues sí me parece que es indiscutible que se ha mejorado el bienestar social y atacado la parte de la pobreza extrema y la pobreza en general. Pues el doctor Dávalos aquí está señalando, Andrea, que bueno, pues él sí observa un combate a la pobreza de manera clara. Me parece que pues le asiste la razón, más allá de que por supuesto que habrá muchas opiniones sobre si se puede mejorar, de qué manera el combate a la pobreza, pero de que hay una reorientación del propio gasto, que hay una diversificación del propio destino, del propio gasto, pues es inocultable. Hay ahora pues la posibilidad, como ha dicho el investigador, de que este tipo de programas sociales estén diseminando parte del presupuesto de este país por todo el territorio nacional. Eso por un lado, ya lo habías comentado tú, la otra parte, sin intermediarios, es decir, sin que sean organizaciones las que gestionen los recursos como ocurría, y pues solamente lo que ocurría entonces es que había un clientelismo, se alimentaba el clientelismo político de estas organizaciones que gestionaban, presionaban, les entregaban los recursos, ellos daban algunas cuantas migajas a sus agremiados, la cúpula se quedaba con el grueso de los recursos. ¿Y qué pasaba? Pues decían, ya ven, gracias a nosotros tuviste estas migajas, tienes que acompañarnos en el siguiente año a presionar de nueva cuenta para que bajemos, decían ellos, estos recursos. Pues no es así, como bien comentabas ya, Andrea, de manera directa se entregan estos recursos y por lo tanto les llegan completos a las personas. Yo hace un momento señalaba que el incremento de los salarios ha sido de alrededor del 50%, esta recuperación, me refiero con respecto a esta recuperación acumulada de 2018 ahora, con respecto de lo que el salario, todo lo que ya había perdido en su poder adquisitivo, y señalar que pues con datos de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hoy el salario en la zona libre de la frontera norte recuperó su poder adquisitivo en 140%, y el salario en el resto del país recuperó el 59.4%. Me parece que son datos que decíamos importantes. La propia inflación hizo que esta recuperación no fuera aún mayor, pero pues estaremos viendo ya un proceso no de deterioro, porque lo que ocurría, Andrea, es de que cada año, el poder adquisitivo subía menos que la inflación y por lo tanto iba perdiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más el poder adquisitivo, y ahora pues no solamente se detuvo, sino que se revirtió esta tendencia. Falta mucho, por supuesto que quisiéramos, Andrea, que el salario mínimo en este país alcanzara para lo que marca la Constitución. Hay que recordar que la Constitución señala que los salarios mínimos tienen que alcanzar para que las familias vivan con dignidad, con decoro, en todos los aspectos de su desarrollo, y pues es algo que todavía no se obtiene, pero decíamos, al menos se detuvo este deterioro y ha empezado ya a recobrar este poder adquisitivo. Sí, así es, Osimo. Como bien comentas, el incremento del salario mínimo es una medida que busca resarcir la pobreza en el país, y creo que también es importante mencionar estos aumentos que se han dado, volviendo otra vez a lo de los programas sociales, que se han dado en los programas sociales, ¿no? Que año con año se incrementa a lo mejor un 20%, un 30%, pero que al final de cuentas es un monto importante, ¿no? Porque no solamente se da en un programa, ¿no? Sino se da en varios. Está, por ejemplo, el monto que se acaba de
que el monto que acaba de incrementar, por ejemplo, en la Ciudad de México para el apoyo a los artículos escolares y también el apoyo que se dio en las becas, ¿no? En las becas del bienestar. Sí. Sí, en efecto, decíamos una situación muy complicada se habría tenido y señalar también esta parte, Andrea, porque hay muchas voces, ¿no? Que empiezan a decir a partir de casos aislados que es que los programas no se utilizan para lo que supuestamente se tienen que utilizar. Ahí vemos a los estudiantes que en vez de comprar útiles se van al cine. Vemos a los estudiantes que en vez de comprar un libro van a una fonda a comer, etcétera. Pues realmente me parece que en primer lugar, pues eso no es el grueso de los estudiantes, en primer lugar, y en segundo lugar, pues la verdad es de que qué bueno que tengan la oportunidad ellos de procurarse con estos recursos de la beca en algún momento, pues un esparcimiento al que también tienen derecho. Entonces, me parece que, pues sí, hay este tipo de críticas caen por su propio peso y incluso, Andrea, pues ahora quienes en su momento estuvieron criticando que se instauren estos programas sociales, pues ahora ya ante la propia popularidad que han adquirido estos programas sociales, pues ya no están dispuestos ellos a decir que se quiten, que se borren y que me parece que ya en ese sentido la ciudadanía, me parece, ha ganado esa batalla en el propio discurso. Veo complicado que algún candidato o candidata incluso de la derecha de este país, pues venga a proponer el que se suspendan este tipo de programas, por un lado, y me parece que incluso ya en funciones, si llegaran a ganar, pues me parece que la propia población se opondría de manera tajante a que quitaran programas de este tipo. Sí, y es que aparte hay que recordar que ya están en la Constitución. Así es. Ya no se puede. Tendría que haber una reforma, que haber una reforma a la Constitución, es decir, ya se les complica quitárselo, tendrían que ganar una mayoría, ellos también en el propio poder legislativo, una mayoría calificada para poderlos quitar de la Constitución. Entonces, eso también me parece que es un apunte muy importante tuyo, porque como decíamos, esto refuerza ¿qué? Pues refuerza que ya no estén sujetos a los vaivenes políticos de quienes estén en el poder o a los intereses de grupos políticos, sino que pues son derechos adquiridos por todos de manera universal, independientemente, incluso decíamos, de las preferencias políticas. Sí, así es. O sea, en esto que resaltas de la universalidad, o sea, independientemente de quién esté a favor o no, de cierto partido político o no, ya no se puede quitar, esperemos, como dice, sino con reformas, este tipo de apoyos, ¿no? Entonces, sí es muy, muy, muy importante resaltarlo, Sosimo, porque quiero creer que ya no hay personas que piensan que pueden acceder a este derecho, porque es un derecho, que pueden acceder a este derecho si apoyan a cierto candidato, si apoyan a cierta figura política, ¿no? Recordarles que tienen el derecho de poder acceder y de poder ser beneficiarios de estos apoyos que brinda el gobierno. Sin embargo, volviendo al tema principal, creo que también es importante recordar, Sosimo, que hay otros factores que contribuyen a la persistencia de la pobreza en México. Lo es el aumento del desempleo, también la falta de oportunidades laborales de calidad, la informalidad laboral y la subocupación. Déjame comentarte que según de acuerdo con el INEGI, también en el primer trimestre de 2023, alrededor de 32 millones de mexicanos, trabajaban en la informalidad. Ello representa un aumento del más de 1 millón de personas en comparación con el año pasado, ¿no? La informalidad, cabe recordar que engloba una amplia gama de ocupaciones, ¿no? En las que las personas carecen de seguridad social, de contratos formales y de acceso a la salud y también de este acceso de pensiones para el retiro. Esta conjunción de factores no solo expone a las personas, no solo las vulnera física y mentalmente, es importante decirlo, sino que también socava aspectos como su dignidad. No sé, muchas veces se ven
sometidos a lo mejor a situaciones, ¿no? Que los denigran, no sé, también a lo mejor orillados a entrar a delincuencia para poder subsistir, ayudar a su familia y bueno, también la informalidad socava, como bien comentaba, la capacidad de poder recibir atención médica. Lo mismo, ¿no? Que los expone a otros tipos de circunstancias, a verse, no sé, a lo mejor orillados a realizar cierto tipo de acciones que cierto tipo de ilícitos, vamos a ponerlos de esta manera. También comentar que alrededor de 4.9 millones de personas en México trabajan más horas de las necesarias para poder subsistir. Estas personas no encuentran oportunidades laborales adecuadas y se ven obligados a realizar jornadas extenuantes para poder tener mejores ingresos y mejorar su calidad de vida. Sí, en efecto, como decíamos, Andrea, pues se trata de un asunto muy complejo, muy complejo, que decíamos pues no está resuelto, que faltan varios sexenios para que en realidad pueda resolverse, y eso, si es que también se aplican, se profundiza en estas políticas de reorientación del gasto público que vengan también a generar un nuevo reparto del ingreso en México y más aún un reparto de la riqueza en México. Me parece que mientras tanto, pues sí, falta mucho tiempo, pero lo que tú aquí nos estás presentando, Andrea, pues al mismo tiempo son datos duros por un lado, pero también alentadores en otro. Hay que recordar que Contralínea hemos visitado las poblaciones más depauperadas de este país en varias ocasiones. Hemos estado en la montaña de Guerrero, en la Sierra Tarahumara, como equipo, por supuesto, hemos estado también en los Altos de Chiapas, en la Sierra de Songolica de Veracruz, en distintas geografías de este país donde los índices de pobreza se profundizaron durante mucho tiempo, y recordar que pues los pobres entre los pobres en este país son indígenas. La miseria en este país tiene rostro indígena y decíamos que pues sí, se trata de ir generando las condiciones de mayor equidad. Me parece que los programas sociales son importantes, pero todavía, por supuesto, que falta mucho camino que avanzar, y eso pasa por una profundización de la reorientación del propio gasto en México. Sí, de hecho los economistas nos señalaban que para poder eliminar, bueno, más bien poder erradicar de cierta manera estas brechas, es importante fortalecer las transferencias económicas a través de becas y estas pensiones para los adultos mayores, también articular sistemas que permitan la transparencia, porque creo que eso es algo importante, la transparencia y la evaluación también de estos programas, en el sentido de ver que si están funcionando, si se necesitan implementar mayores estrategias y hacerles una evaluación exhaustiva y contrastada, ¿no? Como te decía, para ver si estos están beneficiando a la población realmente y si no para ver qué se podría hacer para que cumplan su objetivo. También nos comentan que es necesario también establecer acuerdos con el sector privado, continuar con las inversiones en México, puede mitigar y preparar la economía frente a posibles variaciones en el ciclo económico global y puede ser clave para evitar situaciones de desempleo masivo y y seguir, ¿no? Y para poder superar la pobreza, ¿no? Ya no seguir en estas condiciones. Recordaba también que hace unas semanas nos comentabas, volviendo a lo de los municipios más pobres en México, que Oaxaca era una de las entidades con mayor número, ¿no? de personas en pobreza, y de ahí le seguía Chiapas y también Puebla. Entonces, no sé, a lo mejor que esto se haga a nivel nacional, ¿no? El implementar estas transferencias, el permitir esa transparencia y también los acuerdos, ¿no? Con el sector público, no solamente en unas entidades del país, sino en su mayoría.
Sí, pues creo que en ese sentido hay programas que ya son totalmente, como decíamos, universales, están en la Constitución y son para todas las personas, todas las familias. Y hay otros que están en proceso precisamente de que se hagan universales. Por ejemplo, está el caso de la salud. Me parece, Ujú. Andrea, que pues es un componente también muy importante para paliar la pobreza, para que las personas tengan acceso a atención médica gratuita, de calidad, con médicos generales, especialistas cuando los requieren, estudios y acceso a medicamentos. Pues hay que recordar que se está en este proceso de federalización de de los servicios de salud, y ojalá que también en esta reorientación del propio gasto pues se haga realidad el contar con este tipo de nosocomios, clínicas, hospitales para consultorios, para enfrentar pues también a veces la desatención en materia sanitaria que padecen los sectores más pobres, más vulnerables. Pues Andrea, ¿con qué vamos cerrando? ¿Con qué quieres ir cerrando esta? Se nos ha ido ya rápido Sí. esta emisión. ¿Con qué quieres ir cerrando precisamente pues esta exposición que nos hace sobre la pobreza en México? Sí, quería hacer solamente una puntualización sobre lo que dices de la salud. Hay que recordar que este jueves 15 de junio, la Ciudad de México se integró al programa de federalización y con ello obviamente se garantiza la seguridad social, los derechos a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos a todos los habitantes de la ciudad, ¿no? Faltan más estados que, que se integren, pero yo creo que vamos bien. Y con respecto a esto de la pobreza, creo que sí, es un desafío para México, es una lucha que se tiene que seguir, tenemos que seguir eh, pues sí, haciendo esfuerzos, y más que nada el gobierno, e implementando políticas públicas, ¿no? Para enfrentar estas dificultades y poder acceder a una vida digna y saludable, ¿no? Porque, bueno, salimos de la pandemia por COVID-19, pero también ahora nos enfrentamos al conflicto armado Rusia y Ucrania, y eso también juega un papel importante en la economía de México, y bueno, no solamente de México, sino de América Latina y todo el mundo. Pues sí, pues muchas gracias, Andrea, por este reportaje. Señalamos que la pobreza, por supuesto, que no está resuelta en México. Hay mucho, mucho por hacer, profundizar muchas de las políticas que sí ya se han puesto en marcha. Y también, pues incluso pensar en otras que todavía no se han pues diseñado, y que pues a veces pasan por, decíamos, profundizar la reorientación del ingreso en México y la propia reparto de la riqueza nacional.